Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al Cafecito con América Figueroa. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan por medio de YouTube, de Facebook y por medio de la Radio Nueva Vida Abundante. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema que nos quedamos el martes, que era los hogares sin la figura paterna, los hogares sin padre. ¿Cómo afecta eso a nuestros hijos? Y para esto, pues tengo un invitado aquí especial. Tengo al señor Ramírez. Él es consejero juvenil escolar y pues nos va a hablar directamente en qué manera él ha visto que la falta de un padre o la ausencia de un padre en el hogar afecta a nuestros jóvenes. Una vez más retomando lo que hemos visto en los últimos días acerca de las protestas que se han tornado violentas en muchas partes y lamentablemente la falta de un padre en el hogar es un factor que influye en esta violencia que se desata. A ver, ¿qué nos puede decir en su experiencia en la escuela? ¿Qué edades usted trabaja con los muchachos? Pues mira, América, yo he trabajado con jóvenes muchachos, muchachas de grados del 7 hasta el 12º. Trabajé en Los Ángeles y fue una experiencia muy interesante, por decir así, porque pues teníamos muchas diferentes culturas ahí. Teníamos la afroamericana y teníamos muchos hispanos, latinos, sean de Honduras, de Salvador, México y así. Entonces, cada quien viene y trae lo suyo y pues tratan de trabajar juntos los afroamericanos con los latinos y así. Y pues en esos casos yo fui viendo que muchos muchachitas y muchachitos, jóvenes, adolescentes, venían a veces a la oficina a querer hablar conmigo acerca de sus familias, porque o sus familias se estaban desintegrando, había una separación, tal vez un divorcio, el papá había fallecido, o peor tantito, el papá lo habían encarcelado, y las niñas o los niños, los jóvenes, los adolescentes, pues empezaban a sentir esas emociones aquí en su corazón que les pesaba mucho y les causaba dolor y al mismo tiempo les causaba problemas en su aprendizaje en la escuela académica y en su vida personal. Entonces, pues al principio, bueno, ellos venían y no sabían si confiar a uno cuando se sentaban ahí a hablar conmigo. Yo me sentaba acá en mi escritorio, ellos se sentaban en su sillita ahí enfrente de mi escritorio y empezaban a decirme su situación, por decir. Entonces, pues muchos no sabían qué hacer. Les daba mucha angustia, les daba mucho dolor, les daba pena, se sentían frustrados y cosas por el estilo. Todo eso afecta a su aprendizaje académico y social. Entonces, los padres de familia tienen que estar conscientes de que todo esto tiene mucho que ver en cómo se forma esa persona, ese joven, ese muchacho, esa muchacha. Por ejemplo, ahorita lo que estoy viendo en las noticias de esos que están metidos en esas protestas que están causando mucho dolor y destrucción, que están arruinando la memoria del muchacho que mató el policía por accidente, no sé. Tal vez sí, tal vez no, pero eso va a restar para que las cortes decidan ese detalle. Sin embargo, muchos de esos jóvenes que están allá afuera, que andan en esas protestas, que tienen 20 años, 21 años y así, tengo que creer que esos jóvenes no tuvieron padres o un papá tal vez en sus hogares que les diera guianza, dirección, respaldo, que les enseñara lo bueno y lo que es el mal, para que aprendieran a ser buenos ciudadanos, buenas personas, personas de, ¿cómo se puede decir? Que sean personas de bien, que sean bien formadas para que cuando vayan creciendo a ser adultos puedan hacer buenas decisiones y contribuir a la sociedad en una manera positiva.
Ahí es donde entra un papá, un padre que es un buen padre. Ese buen padre ayuda a esos jóvenes, sean muchachos o muchachas, a desarrollarse bien, saludablemente, a que crezcan a ser esa persona que todos necesitamos de poder depender en esas personas, en ellos y ellas, porque van a crecer a ser adultos. Y nosotros nos vamos a hacer viejos y vamos a estar en las manos de ellos. En el programa pasado hablábamos de cómo la ausencia de un padre en el hogar es un factor común, principalmente entre los grupos minoritarios. Sí. Entonces, como usted mencionaba, los que experimentaba en la escuela caen dentro de esa categoría precisamente. ¿Cómo es que algo que nuestra cultura nos enseña a tener un hogar, una familia nuclear donde debe haber papá, mamá e hijos, venimos a un país diferente y nos encontramos o nos dejamos llevar con la corriente y empezamos a formar hogares sin un papá? ¿En qué cree usted que consista eso? ¿Por qué si en nuestros países es algo que se pretende que no suceda tan comúnmente? No es que no suceda, pero el ideal en nuestro país que nos enseñan es a tener una familia con un papá, con una mamá, vas a salir de tu casa casado, casada. Llegamos acá, nos liberamos y entonces comenzamos a criar a hijos sin padre en el hogar. ¿Por qué cree que esto se da y por qué se sigue repitiendo? ¿Qué es lo que hay diferente en nuestros países de origen que aquí en Estados Unidos, donde es el país de las oportunidades y donde se supone que ese tipo de cosas deberían de pasar menos? Bueno, yo pienso, y esta es nomás mi opinión, yo pienso que mucho tiene que ver con las culturas diferentes de Latinoamérica y aquí de Norteamérica, los Estados Unidos. Muchas personas vienen de países latinoamericanos, sea México o más abajo, y vienen con su cultura de familia, de un hogar donde hay mamá, hay papá, hay abuelitos y así. Pero ya llegan aquí a los Estados Unidos y muchas veces la situación cambia. La mentalidad también empieza a cambiar. Los valores empiezan a cambiar un poco también ahí. Y ahí es donde creo que empieza el problema. Porque mucha gente que viene aquí a los Estados Unidos, en cuanto va pasando el tiempo, se van ajustando a esta cultura, van viendo que pues no, pues aquí se permite esto, se permite lo otro. Es un país de muchas libertades, ¿verdad? Y entonces, cuando vienen de otro lugar y descubren que aquí hay ciertas libertades, pues a veces, pues las libertades no todas son buenas. Y en este caso, pues algunas personas, pues yo no necesito a quedarme en el hogar ahí con mi esposa y mis hijos, yo me voy para acá, o la mujer puede también decir, no, pues yo no necesito a mi marido, yo la puedo hacer aquí sola, al cabo muchas personas, muchas mujeres la hacen igual así solas y así, pero lo que no se dan cuenta es que están dañando no más a la familia entera, sino están dañando a sus hijas y a sus hijos, los están hiriendo, los están lastimando y les están causando problemas emocionales que no los permite enfocarse en sus estudios en la escuela y no los permite desarrollarse socialmente, saludablemente como debe de ser, porque crecen extrañando esa figura paternal. Ejemplo, en mi caso, usándome a mí mismo, yo crecí, mi padre nunca estuvo ahí en la casa desde que yo nací. Yo nunca conocí a mi padre, hasta más después lo conocí y lo miré 2 veces en mi vida, 2. Y era muchachito entonces, era un joven. Una, cuando fue mi madre conmigo, fuimos a ver a mi padre para tratar de recuperar a mis hermanas que se había robado él. No le guardo rencor, lo perdono.
Pero esa fue la primera vez que lo vi. Tendría 6, 7 años tal vez. La segunda vez lo miré ya que tenía 10 años, cuando mi hermana de 12 se murió y él vino al velorio y al entierro. Pero aún ahí, él y yo nunca hablamos, nomás nos miramos así de vista y nada más. Y ya no lo volví a ver jamás hasta la fecha. Yo pienso que él ya ha de haber fallecido. Sin embargo, nunca de veras me puse a pensar yo como un adolescente o como un muchacho, hey, no tengo papá y así. Pero sí notaba una cosa, cuando iba a los deportes, cuando iba a la práctica y así, o iba a hacer una obra en la escuela que tenía que salir, siempre me fijaba, subconscientemente me daba cuenta que los demás muchachos y muchachas tenían a su papá y a su mamá ahí en los asientos, mirándolos a ellos en la obra o en los deportes, en las competiciones y así. Y yo empezaba a ver eso y como que me empezaba a molestar por dentro. Pero no lo manifesté acá por fuera, lo sentía aquí adentro. Me empezaba a molestar porque decía yo, pues, ¿por qué ellos tienen su mamá y papá y ellos están ahí entre toda esa gente que les están echando porra a sus hijas o a sus hijos? Pero yo volteaba ahí y pues mi mamá estaba trabajando para mantenernos, ella no estaba ahí, no podía estar, quería, pero no podía. Y mi papá, pues ¿cuál papá? No estaba en mi vida. Entonces, pues sí, lo resentí y lo fui guardando a través del tiempo. Fui, como quien dice, dándome cuenta que había allí en mi corazón un hueco que no estaba lleno porque mi padre no estuvo allí para orientarme, dirigirme en la dirección correcta en la vida, enseñarme la diferencia del bien y el mal y formarme a mí como un hombre recto y honesto que iba a ser productivo para la sociedad y traer orgullo a mi familia. Ahora, afortunadamente, pues mi madre me metió el temor de Dios en mi vida, siempre Dios ha estado en mi vida y pues nosotros somos católicos. Entonces, yo siempre tuve a Dios en mi vida, eso me ayudó mucho, hizo mucha diferencia, porque yo me pude haber ido por el rumbo de los pandilleros, de los drogadictos, de los alcohólicos, me pude haber ido por el lado de los mujeriegos, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, gracias a mi madre, que fue una persona fuerte, fue mi madre y mi padre al mismo tiempo, pues le estoy agradecido porque me llevó por el camino correcto, ella me enseñó. Fue una mujer fuerte y nunca me dio problemas a mí en cuanto a que no podía ir a los deportes, me apoyaba y así, me apoyaba en todo lo que podía. Dos preguntas. La primera, los muchachos que se acercaban con usted, ¿se acercaban porque ellos querían platicar o porque se metían en problemas en la escuela y entonces tenían que irse a sentar con el consejero? Y cuando lo hacían, que ellos finalmente abrían su corazón, ¿cuál era la queja más común o cuál es la queja más común de esos muchachos cuando ya se sientan a hablar? Que quizá me puedo imaginar que algunos de ellos nunca a lo mejor habían tenido la oportunidad de sentarse frente a otro varón, en el caso de los jovencitos, o en el caso de las mujeres, frente a un varón que les fuera, pues con quién a platicar y abrir. ¿Cuál era la queja más común entre ellos? Pues mira, inicialmente cuando venían muchas veces, no todas, ¿verdad? Pero muchas veces en general, venían porque los mandaban porque andaban de traviesos, haciendo cosas que no debían, o se estaban portando mal, o causando problemas en la clase o allá por fuera, no sé. Pero el hecho es de que venían, se sentaban y me empezaban a hablar poquito según el problema. Pero eventualmente el problema se convertía casi en secundario. Porque cuando ya de veras llegábamos al grano del asunto, con cuanto nos íbamos conociendo más, un poquito más,
esos muchachos y muchachas empezaban a hablar de sus familias y me hacían saber, señor Ramírez, mi mamá, mi papá se pelean. Mi mamá, mi papá se están separando. O otros decían, pues, digo, ¿y tu papá no va a venir? Y ellos me decían, pues no va a venir. ¿Por qué, mijo? ¿Por qué no va a venir? Y me decían en inglés o en español, es que no puede venir. ¿Por qué, mijo? Y les daba vergüenza, porque me querían decir que no podía venir porque su papá estaba en la cárcel, estaba encerrado y que no iba a poder salir por años o cosas por el estilo. Y pues se quedaban así tristes porque querían a su papá, pero no podían tener a su papá en su casa. Y pues nomás estaban con su mamá. Y muchas veces pues también le daban muchos problemas a su mamá. Y ahí es donde el papá debía de haber estado para respaldar a su mamá, a la esposa, porque son un equipo. Los dos tienen las responsabilidades de crecer esos muchachos y muchachas bien y disciplinarlos bien, adecuadamente. La palabra disciplinar no quiere decir castigar, así castigar y dañar, no. La palabra disciplina quiere decir enseñar, corregir y enseñar, no lastimar. ¿Y qué consejo le podemos dar a las madres que están criando a sus hijos solas por cualquiera que sea la situación, ya sea por un divorcio, porque nunca se casaron o porque, como usted dice, el papá pues está en la cárcel o fue deportado? Hay diferentes razones. ¿Qué consejo para esa madre que como su madre tiene que trabajar muchas horas al día para poder mantener a un hijo o a veces a más de un hijo y no tiene la oportunidad de ir a la escuela, de ir a sus prácticas, a sus juegos, y que ahorita está escuchándonos y dice, híjole, en la torre, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Ya no hay nada que yo pueda hacer. ¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo si nunca estoy presente? ¿Qué consejo en ese momento se le puede dar a una madre que está atravesando por algo así, que quizás se está sintiendo incapacitada para seguir haciendo ese trabajo o piensa que no lo está haciendo correctamente? Pues mire, el crecer unos muchachos y muchachas, especialmente cuando entran a esas edades de adolescencia, uno, como decía mi mamá, tienen que agarrar las riendas bien y tienen que agarrarlas bien fuertes y no soltarlas. Tienen que ser justas en todo lo que hacen. Tienen que ser justas, firmes y tienen que ser consistentes. Justas, firmes y consistentes. Acuérdense que ustedes no les van a hacer un mal a sus hijos y hijas si son justas, firmes y consistentes con todo lo que hagan. Tal vez al principio no las van a querer mucho, como quien dice, ¿verdad? Pero las van a respetar. Eso sí, las van a respetar. Entonces, por ese lado, ese es uno de los consejos que le digo. El otro que les voy a dar es que siempre, por favor, enséñenles de Dios, los mandamientos. Enséñenle todo eso que necesitan tener en su corazón y en su mente para que puedan hacer esas decisiones correctas para cuando se les presenten situaciones difíciles a estos adolescentes, porque muchas veces ellos afrontan muchas presiones dentro de la escuela y fuera de la escuela. Y para poder hacer buenas decisiones, tienen que saber las reglas de la vida. Y esas vienen en la forma de los mandamientos y enseñanzas de Dios. Así que, por ese lado, esa es la segunda que les diría que hicieran, ¿verdad? Entonces, finalmente, yo diría que entre toda esa mezcla que les estoy dando de receta, agreguen un poquito de ternura, cariño, amor, una sonrisa. Échenles porras. No les digan cosas como, ay, cómo eres burro. No seas güey. No les digan cosas así. Esas cosas
duelen, lastiman. En vez, dígales, mijo, tú puedes, yo confío en ti, yo sé que tú sabes, yo sé que tú eres inteligente. Díganle a las muchachas, tú puedes, mija, tú también eres fuerte y tú sabes mucho y vas a poder salir adelante. Cosas positivas. Eso es lo que se les da a estos adolescentes, a estos jóvenes. Traten de ser positivos con ellos y ellas, porque ellos son muy delicados, muy frágiles. Están creciendo, acuérdense. Aunque pongan su cara de que, oh, del Aunque mundo, pongan no. su cara de que no y que no, que no. Créanme, a la larga ellos se los van a agradecer. Ya que crezcan y la madurez entre a su momento, porque la madurez es la que hace diferencia en esto. Cuando son adolescentes, pues van y vienen sus emociones, suben y bajan. Ustedes tienen que estar al tanto de eso, conscientes, pero agárrenlos bien, no los suelten, porque aunque echen berrinches al principio, ellas y ellos, créanme, se los van a agradecer a ustedes algún día, cuando ya estén grandes. Y académicamente, ¿cómo puede una madre que está, o un padre, ¿verdad?, que esté criando a sus hijos solo o sola y trabaja, no tiene tiempo de nada y sienta a lo mejor que no puede ayudarle en la escuela porque no, ya sea porque no entiende, pero de qué manera podemos ayudar a nuestros hijos, o una madre en esa situación, de qué manera puede ayudar a sus hijos a tener éxito académicamente, a sobresalir académicamente cuando su trabajo le demanda estar fuera, cuando otras cosas. ¿Qué se puede hacer para poder sacar a los hijos adelante cuando se encuentran en esa situación? Pues mira, simple y sencillamente esto. Como consejero escolar, yo le decía a los padres de familia, sea mamá, papá o mamá y papá. En primer lugar, cuando empieza la escuela, el año escolar, luego háganse saber con sus administradores, con los consejeros. Preséntense con ellos. Sí, preséntense con ellos. Háganse ver, conocer, saber. Denle sus números de teléfono. Cada vez que cambien el número de teléfono, por favor, no se les olvide ir a la escuela y darle información más reciente, más al tanto. Porque muchas de esas veces yo tenía el problema que cuando quería llamar a una mamá o un papá para decirle, hey, tu hija o tu hijo está haciendo esto y esto en la escuela, me la mandaron aquí a mi oficina porque anduvo haciendo esto, diciendo lo otro, y quería comunicarme con usted. Intenté y nomás para recibir por teléfono que este número ya no sirve, que ya me lo cambiaron, que no está aceptando llamadas, etcétera, etcétera. Por favor, den su información y si la cambian, den la información más reciente de sus números de teléfono, celulares, sus domicilios, etcétera, etcétera. Y vayan a conocer a sus maestros. Conozcan el horario de sus muchachos, péguenlo en el refrigerador. Pongan los nombres y números de teléfonos de sus maestros para que puedan llamar cuando tengan tiempo y dejarles un recado, que los llamen para poder hablar con ustedes, o que si pueden ustedes venir a hablar con ellos o viceversa. Si ellos pueden ir a sus hogares, tal vez a visitar y platicar con ustedes acerca de cómo va su muchacha, su muchacho, o si hay un problema de familia, para poder hablar el problema también. Hay muchas maneras, pero importante es mantener esa comunicación entre la escuela y el hogar. Muy importante, muy buenos consejos que nos ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias y esperamos que les sean de ayuda a quienes están escuchando. Y sí es cierto, cómo es importante eso que está diciéndonos, tener el horario de nuestros hijos y saber a qué hora está en qué clase, porque a veces nos pasa de noche, no sabemos nada, y si es tan sencillo como si hay una emergencia, ¿dónde vamos a localizar a nuestros hijos? Están en la escuela, pero ¿en dónde? Entonces no sabemos en dónde están, y si la comunicación con los maestros es básica, no se intimide si a lo mejor no le puede ayudar con la álgebra, con la ciencia, la historia, pero el estar ahí presente. América, permítame, mira, hay tutoría después de escuela y a veces hasta antes de escuela. Investiguen esos detalles.
Venga a la escuela el verano, no nos saquen de vacaciones, métanlos a la escuela de verano. Manténganlos ocupados sus mentes, no las dejen ahí que se queden ahí nomás y se les olvide lo que aprendieron durante el año. Hay 3 meses de verano. Pónganlos en la escuela de verano para que se mantengan activos, no nomás físicamente en deportes, sino académicamente también. Ayúdenlos así y averigüen, de nuevo repito, cuando se ofrece tutoría. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí están los consejos. Déjenos sus mensajes en Facebook o en YouTube, coméntenos y vengo y le preguntamos más al señor Ramírez. Esperamos invitarlo de nuevo aquí en el cafecito que nos traiga más consejos. A la semana pasada estábamos hablando de las ventajas de los muchachos de ir a un colegio comunitario o a la universidad. Quizá en ese nos pudiera acompañar la próxima vez también y darnos un poco más de dirección. Pero aquí está el consejo, el mensaje, lo más importante, acerquémoslos a Dios, oremos por ellos, cubrámoslos en oración y amémoslos ante todo, involucrémonos en lo que es importante para ellos, estemos enterados, pero el amor sobre todas las cosas. Si no se deja abrazar, abrácelo de todas maneras. Si no quiere un beso y se lo limpia, no le hace que se lo limpie, pero déselo. Nuestros hijos, aunque se miren que estén más grandes que nosotros, aunque ya se miren más, que no necesitan nada, siguen siendo esos niños en el corazón y nos necesitan. Y bueno, hasta aquí llegamos. Recuerda simplemente que la vida es mejor con café y una palabra. Bendiciones. Bendiciones.